Ya vale. Hoy día tenemos nuestra clase número 18 de motores diésel, así es que vamos a continuar con este tema, que todavía quedan muchas cosas que ver. Este es el plan de estudio, a ver si ya luego cambiamos un poco de tema. Estamos con la construcción y operación de los motores diésel de gran potencia. Esto es prácticamente lo que hemos visto hasta ahora. Y hoy día, bueno, seguimos viendo los componentes de estos motores que tienen muchas cosas y cada una tiene algo interesante que aportar. Aquí, por supuesto, aquí tenemos nuestro motor diésel de dos tiempos funcionando para que no se olviden de cómo es este tipo de ingeniería. Ahí tenemos nuestro pistón que sube y baja. Tenemos también la admisión de aire y la explosión y la descarga de los gases. Los gases mueven el turbocompresor. El compresor toma el aire de la sala de máquina, lo comprime y lo manda al sistema de aire de barrido y antes de llegar ahí lo pasa por el enfriador de aire para aumentar la masa del aire y bajarle la temperatura. La camisa es una camisa larga que tiene lumbreras en la parte inferior que son descubiertas cuando el pistón llega a la parte inferior. El pistón tiene un vástago y ese vástago tiene una lubricación interior, lubricación y enfriamiento interior. Hay una zapata y una cruceta ahí que transforma el movimiento vertical en circular. Tenemos nuestro cigüeñal que a su vez mueve un engranaje y ese engranaje mueve un pequeño eje de leva donde se manda la señal para que se abra la válvula de escape y también se inyecte el combustible a los inyectores los que están en la cámara de combustión, ¿ya? Así que este es básicamente nuestro sistema. El pistón a su vez pasa a través de una prensa estopa que evita que todos los fluidos que hay en la zona de la combustión pasen a la zona del cárter. Y además aquí encontramos una unidad de control electrónica que lee la señal del cigüeñal y con esa señal se activan, digamos, tanto la bomba que permite abrir la válvula y también la bomba de inyección. Así es que ese es nuestro motor diésel de dos tiempos, tipo catedral, de alta potencia, digamos. De hecho, uno de los más potentes hoy día en el mercado es un motor Wärtsilä que tiene como 88.000 kilowatts de potencia, más o menos. 14 cilindros en línea. Bueno, la clase anterior estuvimos hablando sobre la deflexión del cigüeñal. No se olviden de que la deflexión es un montaje en un montaje nuevo o después de una rectificación por alineamiento conviene efectuar las mediciones. La deflexión del cigüeñal que en el fondo mide las caídas que tienen el cigüeñal, digamos, en las bancadas, ¿no es cierto? Y estas caídas son las que se van registrando para ver si esas caídas se encuentran o no dentro de tolerancia, ¿ya? Eh, Aquí se menciona de que se tiene más dificultad con el descanso que está entre el volante y la primera sección del cigüeñal, existiendo en esta zona un desalineamiento seguro producto del peso considerable del volante. O sea, el volante, que es un fierro grande, ejerce un peso notable en esa zona, por eso que hay generalmente una zona que se presta para desalineamiento, digamos. Un desgaste notable en la parte inferior de este descanso se puede observar en el volante, pues en este se producen vibraciones bruscas en cada combustión del cilindro más próximo y de seguir en funcionamiento con algún defecto tan grave como este, la probable rotura del cigüeñal será cuestión de tiempo, de poco tiempo, por muy apto y bueno que sea el material que está con que fuera construido, ¿ya? Así es que una de las cosas que se utiliza para medir la deflexión del cigüeñal, tal como lo viéramos la otra vez, eh, es un aparato como el que ven ahí, que es un indicador, digamos, un medidor de la deflexión, digamos, y es un reloj comparador que se puede mover hacia adelante o hacia atrás, lo que refleja que hay mediciones que están en positivo y otras que están en negativo, dependiendo de la posición que tengan, digamos, la cigüeña.
¿ya? Y ahí lo que se mide después es cuánto es lo que se desvía ese sistema, y estos relojes generalmente vienen en centésimas de milímetro, ¿ya? Eh, la posición, tal como se muestra ahí, cuando las cigüeñas están muy juntas, por ejemplo, como en la letra A, eso significa de que hay un desalineamiento, digamos, en un sentido, ¿ya? Y cuando están demasiado separadas, también hay un desalineamiento en el otro sentido, ¿ya? Entonces, dependiendo de cómo sea la medición que se haga, en una vuelta de 360 grados del cigüeñal, ahí se va midiendo con este reloj comparador cuáles son las deflexiones. Y como pueden ver ustedes, siempre en el punto 1 se coloca cuando el bulón del cigüeñal, perdón, el bulón de la biela, perdón, se encuentra en la parte, en el punto muerto inferior. Entonces se coloca el reloj comparador en el extremo que se muestra acá en la figura, ¿ya? Posteriormente, aquí en esta figura, aquí sería la primera, ahí va el reloj comparador, aquí va, y entonces y después se empieza a girar el cigüeñal, digamos, y la posición de la biela va cambiando. Después se toma una medición aquí, a los 90 grados a una banda. Después se toma la medición abajo en el punto muerto superior del cilindro. Después se toma a la banda de estribor a 90 grados. Y por último se toma en el punto muerto inferior, pero antes de llegar al punto muerto inferior. Entonces aquí hay dos posiciones, la 1 y la 5, que son posiciones, digamos, extremas. No se puede hacer la medición exacta en la posición top, así que se saca una media, y esa media es la que, tal como se muestra aquí, en este circuito aquí, nosotros tomamos mediciones que van, por ejemplo, babor-estribor, y después tomamos una medición que va hacia abajo, y la que está arriba se toman dos mediciones, la A y la B, ¿ya? Y para sacar la que va aquí al medio, aquí se hace un promedio entre esta y esta otra que está acá, se hace un promedio y ahí se saca la medición de aquí al medio, ¿ya? Esa es la forma de medirlo, ya lo vimos en la clase anterior, pero lo repaso para aquellos que no se acuerden o tengan mala memoria, ¿ya? Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe que lo interrumpa, voy a buscar un mapa para la lista por fin. ¿Qué le pasó, papá? Que llegó Placé. Llegó el placer, llegué, me conecté a los 55 que estaba en clase de inglés y Wow, terminé, tenía clase de 5 a 6. ya vale, Así que, bueno, yo estoy aquí para la cátedra, profesor, acá. ya vale, ok, anotado. Ya, ¿y cómo está su inglés? ¿Bien? Sí, pues lo estoy tomando en el norteamericano. Ya vale. No está en Bueno, inglés marítimo, es más inglés, inglés de cotidiano, conversacional se llama. conversacional. Sí, sí, es bueno ese, porque en inglés marítimo uno se aprende muchas cosas de memoria, pero cuando uno tiene que hablar con otra persona, entonces las cosas cambian, y además lo peor de todo que tiene el inglés es que depende del lugar del mundo en que sea la persona que está hablando, el acento que tiene, y hay unos acentos que cuesta entenderlo, ¿ya? Y eso lo digo por experiencia propia, porque estuve en reuniones con sudafricanos, canadienses, australianos, neozelandeses, tipos de la India, filipinos y qué sé yo, y todos tienen un acento distinto. Así que es un lío de repente entender lo que dicen, digo. Pero en fin. Bueno, volviendo sobre el tema, entonces la deflexión se toma de esta manera, y son los 5 puntos que se toman, y los dos de arriba son los que después se promedian para poder sacar un valor promedio. Y esos valores echan a una tabla, y en esa tabla se ve si la deflexión quedó bien o quedó mal. Y también uno saca la deflexión promedio, y aquí entra a este gráfico donde uno puede decir si la alineación está aceptable
o si hay que realinear en primera oportunidad, o el alineamiento es tan malo que hay que hacerlo de inmediato, digamos, ¿ya? Y realinear no significa que usted tiene que volver a medir, no, realinear significa que del análisis que usted hace de la deflexión que tiene el cigüeñal, de ese análisis, usted tiene que concluir de que el metal de bancada número 4 y el número 5, por ejemplo, están demasiado desgastados, y esos metales de bancada hay que sacarlos, revisarlos, a ver cómo están, ¿ya? Y si están muy gastados o perdieron espesor por el uso, qué sé yo, hay que cambiarlo, ponerles nuevos. Y al ponerles nuevos significa que el cigüeñal va a cambiar un par de milésimas, digamos, su posición, y con eso va a mejorar la deflexión, ¿ya? Entonces, esos son los temas, digamos, tediosos. Y cambiar metales de bancada en un motor grande no es una tarea sencilla, hay que hacer un montón de acciones. Creo que, no sé si les mostré un video sobre eso, pero hay que hacer un montón de acciones para poder hacerlo. Entonces hay que esperar que el motor esté frío, hay que, ¿cómo se llama?, sacar la tubería de aceite, sacar el casquete bancada, usarlo con la prensa hidráulica, sacar el casquete, sacar el descanso, ¿cómo se llama? Sacar el descanso, la parte superior, después hay que sacar el metal que está en la parte inferior, revisar todo eso, si hay que pulir, qué sé yo, y después colocarle los metales nuevos, si es que hay de recambio, y con eso, digamos, volver a montar todo en el descanso de bancada 1, en el descanso de bancada 2, qué sé yo, y una vez que están puestos esos dos, apretados y toda la cuestión, volver a medir la deflexión del cigüeñal a ver cómo quedó, ¿ya? Entonces es una tarea larga y tediosa y cansadora porque los fierros pesan, y a pesar de que uno usa tecla y todas esas cosas, siempre hay que estar haciendo fuerza ahí para poder acomodar las piezas, digamos. Así que, bueno. Eh, y esto acá, en estas tablas, entonces cada motor tiene su tabla y ahí hay que ver cómo está, si está la deflexión está bien o está mal, y de acuerdo a eso hay que ver, digamos, si vale la pena o no vale la pena, ¿cómo se llama?, hacer una alineación o un realineamiento, digamos, ¿ya? Y aquí salen métodos, por ejemplo, aquí sale la cigüeña con una serie de valores con los cuales se puede deducir si está bien o está mal, digamos. Bueno, aquí tengo unos videos, vamos a ver estos videos, estos vienen ahora a continuación, así que prepárense para ver un lindo video corto de un motor pequeño. ¿Se escucha bien o no? Que a veces yo, para referirme a los motores convencionales, le digo, esos motores vio que tienen pistones que Sí, se escucha. con eso me quiero referir a los motores térmicos. El movimiento que tiene esos pistones es un movimiento lineal. Sube y baja, sube y baja. Pero la rueda no sube y baja, la rueda gira. Así que yo me la voy a tener que ingeniar para transformar esa energía química que le metí dentro del cilindro en forma de combustible mezclado con aire, que la prendimos, se inflamó, generó calor, generó presión y empujó al pistón, movimiento en este sentido, lo voy a tener que transformar en movimiento rotativo. ¿Con qué lo logro? Con un sistema que se llama biela-manivela. El sistema biela-manivela es lo más parecido al pedal de su bicicleta, ¿ok? Usted está pisando un pedal, hace una fuerza en este sentido, y el pedal hace una fuerza en giro y transmite una fuerza en giro. Ok, en los motores, cada vez que la biela baja, ejerce fuerza sobre algo. Y ese algo es el que va a transformar ese movimiento en este sentido, lo va a transformar en este sentido. ¿Cómo se llama eso? Cigüeñal. Ese cigüeñal es el que va a tener que soportar toda la carga de todos los pistones. Cuando bajan y cuando suben. De golpe se frena a cero y después baja. Y de nuevo se frena a cero y después sube. Y ese continuo sube y baja, alcanzan velocidades interesantes. Pueden llegar hasta 23, hasta 25 metros por segundo. Imagínense los esfuerzos que hay que hacer. Son enormes. Se va a generar calor,
que va a generar deformaciones y eso alguien tiene que soportarlo. Un cojinete. Se lo presento, en este caso les muestro dos, el que va abajo y el que va arriba de la biela. ¿Okay? Estos dos son los que van a abrazar lo que se conoce como el muñón de biela y los que se van a ocupar de que todo funcione adecuadamente. Toda la fuerza que llega de acá arriba va a tener que necesariamente pasar por esto. Está bien, este está girando. ¿Sobre qué está girando? Sobre otro cojinete, mi estimado amigo. Otro cojinete que es el cojinete se conocen de bancada, que es lo que está soportando sobre el bloque del motor, está soportando ese eje completamente para que eso pueda girar. Usted habrá oído hablar en algún momento de motores de 4 bancadas, motores de 7 bancadas, hace muchos años. Bueno, esas bancadas son los soportes que permiten aguantarlo. Si me permite, le presento los cojinetes de bancada. Son estos que están aquí, ¿ok? Este es el inferior, lo podemos conocer fácilmente porque tiene una ranura que tiene mucho que ver con la lubricación, y este es el superior. Estos están montados en el bloque del motor para permitir que el eje pueda moverse acá adentro. Debidamente lubricado, se va a tener que bancar todos los esfuerzos propios de seguridad, vibraciones, fuerzas, etcétera, etcétera. Hay uno en particular que está... Bueno, aquí el tipo cometió un error porque la bancada, por ejemplo, cuando el motor está armado, el cojinete que tiene la ranura al medio, ese va en la parte de arriba, y el que no tiene ranura va en la parte de abajo. ¿Y por qué este va en la parte de arriba? Porque aquí el aceite entra en la parte superior y a través de ese canal se distribuye a través de todo el cojinete, ¿ya? Entonces él lo mencionó mal. Y este cojinete que está acá, liso, ese es el que soporta el peso del cigüeñal y el que soporta la carga, digamos, cada vez que se produce una explosión. Entonces, la superficie de contacto tiene que ser lo más grande posible, y cosa que no ocurre, por ejemplo, con el metal de bancada que está en la parte superior, que puede tener menos superficie de contacto porque el esfuerzo que se hace cuando el cigüeñal gira hacia arriba es menor, ¿ya? Entonces, ese es un tema conceptual, digamos. Mientras mayor sea la superficie de contacto, la fuerza que se ejerce ahí, no se olviden que la fuerza de expresión por área se va a distribuir mejor en una superficie de contacto amplia que en una superficie de contacto pequeña, ¿ya? Profesor, Metido más a otro esfuerzo, también se lo presento. Mucho gusto, yo soy el cojinete central. Este cojinete tiene una particularidad. Esta chapita que está aquí se ocupa de contener al cigüeñal longitudinalmente. Que si bien longitudinalmente prácticamente no hay cargas, pero sí existen vibraciones. Pero tengo que tratar de mantenerlo y de mantenerlo lo más derecho posible para que todo el resto, sean tanto lo que es la biela, sean tanto lo que son las bancadas, estén en la posición correcta. Fíjese una cosa que es interesante. Cuando usted pisa el embrague, el embrague lo cargó, parece una serie de resortes, placa, disco, etc. ¿Quién se ocupa de aguantar ese esfuerzo que yo lo sometí con el embrague? Esta chapita que está acá, este cojinete de empuje. ¿Me entendió? Los señales funcionan en base a lubricación, para que el eje pueda girar acá adentro libremente. Si el metal del cigüeñal tocase con el metal del cojinete, sea en la biela o sea en el propio cigüeñal, estamos en serios problemas. Se rompe todo, se gasta. Metal con metal, se hace pelota. Entonces, en ningún momento tiene que tocar metal con metal. Tiene que haber permanentemente lubricante entre uno y otro. Y ese lubricante está sometido a muchas presiones y a muchas temperaturas. Entonces, recopilando, este señor que tiene que estar perfectamente lubricado, que tiene que tener luces, huelgos muy, muy exactos entre lo que es el eje del cigüeñal y el cojinete propiamente dicho, hacen a que esto dure. Si esto dura, su motor dura. Esto es reemplazable, perfectamente reemplazable. Atención, porque la vida del motor en buena parte pasa por esto y pasa por un término que usted nunca me había escuchado decir: calidad. La calidad de estos componentes, tanto los originales como los que usted va a usar para reposición o su mecánico va a usar para reposición, son absolutamente fundamentales para que usted pueda dormir tranquilo. Y su vehículo llega donde usted quiere llegar. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Autotécnica TV, videos. Bueno, esta es la, ¿cómo se llama?
El video es interesante, cortito, digamos, y dejó muy claro el tema de los cojinetes y la importancia de los cojinetes, la importancia de la lubricación, que ya lo hemos tocado en clases anteriores, pero un pequeño refuerzo nunca está de más, digamos. Ahora vamos a ver un video un poquito más largo, este es bastante más profesional y espero que lo disfruten, ¿ya? Corre video. Ahí tenemos lindos motores diésel de 2 tiempos, tipo catedral, ¿eh? Siempre es importante tener ¿cómo se llama? El equipo de protección personal para cualquier actividad que haya en la sala de máquina y también marcar todas aquellas áreas donde haya alguna posibilidad de peligro, como superficie resbalosa, superficies calientes, superficie donde se pueda uno afectar la mano, ¿ya? Aquí vamos a hacer la inspección de los cojinetes principales de un motor SKL 6080MC. Espero que lo disfruten. Este video se compone de 2 partes, la inspección de los cojinetes principales. Precauciones de seguridad, detener la máquina, bloquear los sistemas de partida, ¿ya? Cerrando las válvulas de aire, ¿cierto? De combustible, enganchando ¿cómo se llama? Cortando el aire, ¿no es cierto? Hay que colocar el turning gear, el virador siempre se conecta, hay que conectarlo cuando se hace movimiento en el cigüeñal, porque el virador automáticamente bloquea el aire de partida al motor. Hay que colocar todos los indicadores que es necesario y hay que tener la lubricación. Y aquí muestran un montón de herramientas especiales que se emplean para este tipo de reparaciones, ¿ya? Estas herramientas especiales son particulares de cada motor y están... Ensure that all the necessary tools are at hand. See also the data sheet in procedure 905-3. Entonces, todos estos elementos, los chain block, los elementos de la cuestión de hidráulica, la presión hidráulica, todas las mangueras, el aparato que levanta la presión, los instrumentos de medición, estas guías que están ahí, etcétera, etcétera. Hay que tener toda la herramienta asequible y en buen estado, porque una cosa es que se pueden dañar también con un mal uso. Entonces, todas esas son herramientas especiales que son particulares de cada motor, ¿ya? Una vez que el motor está detenido, está trincado, se sacan las tapas de inspección que dan al cárter y ahí To gain access to the main bearing and to allow the mounting of the crankshaft lifting tool, turn the crank throw towards the exhaust side of the engine. ahí The recomiendan nuts may usar, be self-locking or provided with a special locking device. entonces, ahí están sacando el tubo de lubricación que alimenta con aceite lubricante un descanso de bancada. Y ahí están sacando la parte que va atornillada. Y como pueden ver, la tapa del descanso de bancada está compuesta de 2 partes. Entonces, antes de desmontar eso, hay que hacer mediciones, tomar mediciones. Y ahí se mete esa herramienta especial con la cual se mide Be careful when using this feeler gauge. In certain circumstances, it can scratch the bearing metal. para ver cuál es el claro que hay entre el metal y el bulón y el muñón del cigüeñal, ¿ves? Y así se hace esa medición. Es rara, pero así se hace.
Y todo se registra. Hay formularios que recomienda la MAN para hacer este tipo de cosas, pero cada motor tiene su propio formulario. Y ahí están colocando las pernas y las tuercas hidráulicas que permiten soltar los pernos de la, ¿cómo se llama? De la, de la tapa superior de la bancada. Ahí le ponen 5, 6, 7, 800 bar o 900 bar de presión, le meten ahí para estirar el perno y soltarlo la tuerca con la mano, ¿ya? Y ahí está con un pequeño pin, está el ingeniero está soltando las tuercas, digamos. Y después que se soltó una, se suelta la otra, obviamente. Ahí aumentan la presión a través de las mangueras hidráulicas, que no tiene que haber fuga, y ahí se sueltan después los pernos, ¿eh? Y ahí utilizan ese sistema de cables, ¿cómo se llama? Con tecles, para poder, digamos, soltarlo, porque esos son pedazos de fierro, son súper pesados, eso no, a mano no es fácil mover un trozo de fierro de esa naturaleza, digamos. Y ahí lo están sacando el metal, digamos, o sea, la tapa del metal, digamos. Y como son dos pedazos, sacan los dos pedazos, ¿eh? Ahora, siempre cuando se sacan esos pedazos de fierro hay que marcar bien cuál es la posición, cuál va primero, cuál va después, cuál va a babor, cuál va a estribor, cuál va a proa, cuál va a popa, para que cuando se vuelva a montar, se vuelva a montar en el mismo lugar, ¿ya? Y ahí se colocan recomendaciones para cuando se usan cables, para que se coloquen protecciones para que no se vayan a cortar. Y ahí están los chain block Take instalados. special care that no damage occurs to the bearing shells while they are being removed. Y ahí se saca el metal, digamos, de bancada superior. Y ahí se nota la ranura que tiene el metal de bancada en la parte superior, ¿eh? Y se ve en buen estado. It is important that the location of the markings on the bearing shells be noted so that the shells can be reinstalled in the correct position. Ahí está hablando de la correcta posición de esos tipos. Y ahora están montando las herramientas que se van a usar para sacar el metal de bancada de la parte inferior. Entonces ahí colocan una herramienta especial. Replace the snap-on connectors of the hydraulic jacks with angular snap-on connectors. Y lo que hacen es colocar esa pieza hidráulica en la parte inferior y con eso empujan el cigüeñal hacia arriba. Ahí están las dos partes y se colocan las piezas hidráulicas estas y con eso se levanta el cigüeñal par de centésimas para que el metal de bancada no quede atrapado, digamos, en la parte del fondo, ¿ya? No quede pegado atrapado por el peso del cigüeñal. Y ahí están aumentando la Check the presión lift of the crankshaft with 2 dial gauges. y ahí levantan el cigüeñal, ¿ves? Lo levantan desde las levas, de los descansos. Y por supuesto le aplican una presión de 500 bar para levantarlo, obviamente. Y ahí lo que se mide son los claros que hay en ese sector, ¿ves? En los costados ahí se miden los Check that the claros. side clearances are sufficient to allow the free movement of the bottom shell Es during para its verificar expansion. que exista espacio suficiente para mover el metal de bancada. Y ahí dice cuáles son las tolerancias, que son 5 centésimas, digamos, que tiene que tener, digamos, por lo menos para
para poder, digamos, hacer el To movimiento. extract the bottom shell, mount two special silk wires on opposite sides of the shell. Pull on one wire to roll the shell out, and to steady the shell. Y ahí para poder sacarlo utilizan un sistema de alambre en los cuales con el alambre hacen girar el metal de esa manera, digamos, ¿no? Y por supuesto que lo tiran con un tecle, obviamente, ¿no? Ahí está el tecle atrás, y ahí lo están moviendo, ¿eh? While it is being rolled out, roll it slightly back by pulling on the other wire. Y mueven el metal de bancada de que está en la parte inferior con ese sistema, y una vez que está totalmente afuera, le colocan esa pieza especial y ahí lo sacan hacia arriba. Y después, como ese metal It's pesa, important that the location of the markings lo of the sacan con bearing tecle para shell afuera, ¿eh? so that the shells can be Y reinstalled. como pueden ver, el espesor de ese metal es bastante grueso, debe pesar sus buenos kilos. Eso. Y ahí se ve la condición del metal, cómo está, si está muy rayado, si tiene incrustaciones, alguna impureza, alguna ahí se revisa con calma Ensure acá. that the main bearing saddle and journal are completely clean before reinstalling the main bearing. Y lo otro que hacen después, antes de montar de nuevo el metal viejo o el nuevo, hacen una limpieza del muñón de bancada. It is important to ensure that the main bearing shells are reinstalled in the positions indicated by the marking. Y ahí están las marcas que hay que volver a instalar exactamente igual como se sacó, ¿eh? Lubricate the bearing journal, Y por supuesto main que la bearing lubricación y la support, limpieza and es fundamental, digamos. clean lubricating oil. Y el montaje se hace igual con las cuerdas esas, con ese alambre, pero en el sentido contrario. Y ahí está montándose en el Once the sentido bearing contrario, shell ¿eh? has been turned down into place, remove the wires and adjust the position of the shell before relieving the hydraulic tool of pressure. Y ahí colocan unos topes rojos, digamos, para proteger ¿cómo se llama? Los pernos, digamos. Y ahí están. Y después que está hecho eso, ellos remueven la pieza que levantó el cigüeñal para hacer esa operación, ¿eh? Le quitan la presión y el cigüeñal baja, digamos. Y ahí sacan las gatas hidráulicas que usaron para ese motivo. Y sacan la herramienta especial, digamos, de abajo. Y después que está listo eso, Ensure that the main bearing shells are reinstalled in the positions indicated by the marking. y ahí están instalando el metal superior. La limpieza es fundamental nuevamente. Y una vez que está listo, Check that the upper shell is correctly positioned in the main bearing saddle. lo vuelven a poner, ¿verdad? Y una vez que está puesto el metal, empiezan a colocar las tapas, digamos, que empujan el metal y lo dejan en la posición final, digamos. Y como la tapa esta es doble, entonces tiene que colocar una tapa después la otra, digamos. Y en las posiciones que está marcado, están todos, tienen sus marcas, hay que fijarse muy bien en eso. Ensure that the area around the main bearing studs, the threads of the studs, are carefully cleaned before tightening the main bearing. Ahí la limpieza tiene que ser muy bien hecha, digamos. Y después, cuando está listo todo eso, se utiliza las gatas hidráulicas para poder apretar los pernos de la tapa de la bancada, digamos. Ahí están las marcas, PP2, PA2. El PA significa port side, el A significa aft y el otro significa forward, que va en la parte de adelante, digamos.
Y después que está el apretado, se coloca la tubería de aceite y de ahí le dan el apriete con la gata hidráulica. ¿Ves? Ahí dice que el apriete es de 900 bar, un apriete bastante fuerte. Se aprieta con la mano y después con la bombita esa se le aumenta la presión hasta 400 When the bar en nuts este have been caso. tightened with a Tommy bar, maintain the hydraulic pressure and check with a feeler gauge the nuts bear against the contact faces. Primero se aprieta a 400 bar y después se aprieta a 900 bar, ¿ya? Y se aprieta en forma pareja. Y después se hace la medición a ver si está el claro corresponde al que debe tener. Importante proceso ese. Y el filler Be ese se, careful when using this feeler gauge, as in certain circumstances it can scratch the bearing metal. ahí dice que hay que usarlo con mucho cuidado, que a veces se puede dañar el metal, digamos. Como el metal es blando y este filler es un material mucho más duro, entonces el metal se puede dañar. Entonces hay que tener mucha pericia y hacerlo con mucho cuidado. Eso. Y ahí está la hoja de servicio donde se deja registrado todo. Y después The nuts may be self-locking or provided with a special locking device. se coloca la tubería de aceite y se aprieta, se le cambia la juntura, por supuesto, ¿ya? All tackles and tools from the engine and ¿Ya? reinstall the covered Y todos contact. los tornillos se aprietan y se vuelve a reinstalar todo como corresponde. Y se tapa al final la entrada del cárter. Y ahí pudimos ver la inspección y el cambio de metales de bancada de un motor de este tipo, digamos. Y ahora en esta otra parte van a sacar un descanso que es mucho más complicado que el que está cerca del To volante. simplify the dismantling of the aftmost main bearing cap, remove the small cover over the main bearing Este on the tiene, tiene outside of the otros engine, mecanismos, digamos, so that the de wire movimiento. can be passed through the opening down to the main bearing cap. Y aquí tiene que pasar los tecles por unos hoyos chiquititos, digamos, por eso que hacen destapan esas cosas, digamos. Entonces ahí colocan ¿cómo se llama? El cigüeñal y la biela en una posición que les permite trabajar. Ahí sacan la tubería de aceite lubricante. Ahí están justo, se ve la cadena del sistema de distribución. ¿Ya? Ahí están sacando la tubería. La tubería de aceite que va al metal. Estamos trabajando aquí en el descanso que está al lado ¿cómo se llama? Al lado del sistema de distribución. ¿Ya? Nuevamente se miden los claros entre el metal y el bulón. Be careful when using this feeler gauge, as in certain circumstances it can scratch the bearing metal. Nuevamente muestra las mediciones tienen que hacerse con mucho cuidado. Todo se registra. Y después con el sistema hidráulico se desmontan las tuercas que tienen apretado la tapa del metal de bancada. $900. Make sure that you wear protective goggles and gloves when working with the hydraulic tools under pressure. Y una vez que ya se soltaron, se sacan los pernos con la mano. ¿Eh?
Fíjese, las tuercas tienen unos hoyitos, esos son cuando se aprieta, se aprietan con una palanquita pequeñita y para darle un cierto apriete, digamos, antes de soltar. ¿Ya? Y ahí nuevamente se usa la herramienta especial esta para conectar el sistema y permite sacar la tapa, digamos. Rig up tackles so that the foremost bearing cap can be lifted right out of the engine. Y ahí con juego de teclas se saca la pieza del sector. Y después se saca la otra tapa y ahí se utiliza esos orificios raros que tenía al costado para poder hacer esta maniobra. Que menos espacio hay para trabajar. Do not lift the aft bearing cap out of the engine. Simply lift it up and secure it along the frame block. Y ese no se saca completo, se deja colgando y se le coloca un seguro ahí para que no se caiga. Y después sacan el metal del upper bearing shell, o sea, la parte superior del descanso de bancada, la sacan. Take special care that no damage occurs to the bearing shaft. Lo importante es que todas esas operaciones se hagan con mucho cuidado para no dañar el metal bajo ninguna circunstancia. ¿Ya? Por eso esta operación hay que hacerla en aguas tranquilas, sin presión, sin apuro, digamos, para que todo salga bien. ¿Ya? Y ahí se dan cuenta ustedes que el metal tiene las ranuras. Todos los que están en la parte de arriba tienen ranura. Y ahí con la ayuda de los teclas hacen la maniobra para sacarlo con cuidado. Porque ese metal debe ser bastante pesado para no, para no mover la mano. Y ahí se nota la ranura del metal. ¿Eh? Entonces por ese canal circula el aceite lubricante en It's abundancia. important that the location of the markings on the bearing shells be noted so that the shells can be reinstalled in the correct position. Y ahí colocan la herramienta especial que seguramente la van a usar para levantar el cigüeñal también. Mount a lifting tool above the chain wheel so Claro. that the clearance required to turn the bottom shell upwards can be Esta es obtained. diferente a la otra herramienta, ¿por qué? Por el lugar donde va montado eso, ¿ya? Ahí se colocan unas herramientas especiales. Once the chain wheel has been turned to the relevant position, mount the pulling stud. Y ahí se fija la herramienta esta para que donde se van a montar los gatos hidráulicos, digamos. Hydraulic jack. Make sure that it bears firmly and evenly on the entire contact surface. Eso no puede ser, el lado izquierdo no está permitido, tiene que ser derechito, como está a la derecha, digamos. Y ahí dice que para leer, para la altura máxima que se puede mover hay que leer el manual. Y ahí están midiendo si hay algún problema de medición. ¿Ya? Y ahí se miden los claros para ver si se puede sacar o no el metal, digamos. Check that the side clearance is sufficient to allow the free movement of the bottom shell during its dismantling. Es para ver si el metal de abajo se puede sacar libremente.
Nuevamente ahí muestra los claros que son de 5 centésimas, digamos, para ir, ¿cómo se llama?, permitir el movimiento adecuado, ¿ya? Y ahí recomiendan también soltar un poquito la cadena para que esté más libre el cigüeñal, digamos. Using the jack, push the crankshaft sideways until a side clearance of at least 0.05 of a millimeter is obtained. Y están tratando de colocar los sistemas que permitan levantar el cigüeñal, digamos. Una vez que está libre el cigüeñal, hace la misma operación para remover el metal, ¿ya?, en la parte inferior, con el cable ese. To extract the bottom shell, mount 2 special silk wires on opposite sides of the shell. Pull on one wire to roll the shell out, and the other wire to steady the shell. Ahí se está moviendo, ¿eh? If the bearing shell meets resistance while it is being roll it slightly back by pulling on the other one. Y una vez que está en posición, le coloca la herramienta especial para sacarlo ahí del sector. Están revisando si está en buenas condiciones o no. Como pueden ver, el de abajo es liso. Ensure that the main bearing saddle and journal are completely clean before Y ahí reinstalling. están limpiando el muñón de bancada. Y después que está listo, se coloca It is important to ensure that the main bearing shells are reinstalled. importante la marca y que quede en la posición correcta, porque si no, eso también puede traer problemas. Ahí se monta con los cables para hacerlo girar después dentro del cigüeñal. Lo bajan, le sacan la herramienta y después lo giran, ¿eh? Por supuesto que ahora le colocan alto aceite para que la cuestión gire suave. Entonces ahí con los alambres esos, con los cables esos, se tira el sistema, se gira. Y ahí se está acomodando el metal, ¿ves? Ahí está llegando a su posición. Y todo con teclas. Y una vez que está listo, se desconectan los cables. Y ahí se mide la altura que tiene que quedar, qué sé yo, hay que calibrar eso. Y para eso colocan esos aparatos ahí para que la distancia sea la adecuada. Son unos topecitos ahí.
Once the bearing shell has been turned down into place, remove the wires and adjust the position of the shell before relieving the hydraulic tool of pressure. Y esas piezas se empujan el metal hacia abajo para que quede bien calzado con 400 bar nada más, ni más ni menos. Una vez que está hecho eso, sacan las herramientas con las cuales levantaron el cigüeñal, las vuelven a sacar. Y el cigüeñal baja y queda en posición de nuevo. Y después parten colocando el metal en la parte superior. Ahí está el metal con la ranura que va en la parte de arriba. Y la limpieza, por supuesto, aquí siempre hacen hincapié en que la limpieza de la superficie y el aceite tiene que ser de lo mejor para evitar problemas después. Ya. Ahí están lubricando. Todo esto tiene que quedar perfectamente lubricado. ¿Eh? Y ahí saca la herramienta especial con la cual levantaron el metal. Y una vez que está hecho eso, y ya limpian bien todo eso, lubrican, qué sé yo. Todo esto hay que hacerlo con paños que no dejen pelusa. Es un tema importante a tener presente. Y una vez que está listo eso, remueven una de las tapas que quedó escondida ahí, la remueven, la vuelven a poner en su posición. ¿Eh? Y después colocan el otro pedazo de tapa, digamos. La limpieza nuevamente, importante la limpieza. Ahí empiezan a colocar la otra tapa. Ensure that the area around the main bearing studs and the threads of the studs are carefully cleaned before tightening the main bearing. Una vez que está todo limpio, nuevamente colocan los pernos, las tuercas. Y sobre las tuercas después colocan la gata hidráulica, que es la que estira el perno, y ahí se aprieta la tuerca, bum, bum, y después se suelta y baja. Al bajar el perno aprisiona el sistema. ¿Eh? Ahí está la cuestión hidráulica, la gata hidráulica va encima ahí, y esa es la que estira el perno. ¿Eh? Y ahí le conectan las tuberías hidráulicas, y después le aumentan la presión ahí a 900 bar para apretar las tuercas. Ahí suben, van aumentando la presión, tac, 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 400 bares, primer aprete, y después le dan el otro a 900 bar.
Entonces con esa presión el perno se estira y ahí lo que están haciendo es apretando la tuerca con la mano para que después suelten la presión y el perno se encoge y aprieta, digamos. Primer apriete a 400 bar y el segundo es a 900 bar, ¿no? 900 bar. Que una tremenda presión esa, bueno, 900 bar. Uf. Ahí están apretándolo con la mano las tuercas. Y una vez que están apretadas, se suelta la presión hidráulica, pum. Y ahí se mide el claro que queda donde está el ducto de aceite. Aprovechan de hacer las mediciones de los claros ahí. Y ahí se ve cómo quedó, si quedó con tolerancia o sin tolerancia. Y todo queda registrado. Ahí se le coloca la tubería de aceite. Oil pipes have been mounted. All tackles and tools from the engine. Reinstall the covers and doors. Y una vez que está todo listo, ya cierran, limpian y guardan todo, ¿eh? Y apretan las tapas, etcétera, etcétera. Ahí todas las tapas se van cerrando, colocando en posición y estamos listos para salir a navegar. Bueno, ¿qué les pareció el video? Ah, bueno, profe. ¿No es cierto? Pues clarito, ¿eh? Viendo estos videos hay muchas cosas que no necesita explicar, nos sale todo clarito cómo se hace, cómo se tiene que hacer, qué sé yo. Bueno, aquí les voy a mostrar en esta transparencia, aquí nosotros estamos viendo ni más ni menos que dos cigüeñales de motores que ustedes ya han visto, lo hemos visto en otras ocasiones estos motores, y aquí lo que quiero destacar es esto, aquí en esta zona, donde está el cigüeñal, aquí hay unos hoyitos, aquí hay unos hoyitos, un hoyito aquí, voy a tirar una línea para arriba, aquí hay otro hoyito, otra línea para arriba, otro hoyito, línea para arriba, otro hoyito, línea para arriba, ¿ya? Y aquí hay otro hoyito más, y aquí hay otro más, aquí hay otro más, y aquí suma y sigue. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en cada bancada de este motor hay dos orificios, y esos orificios no son no son de la bancada, porque la bancada está puesta ahí. Lo mismo encontramos acá en este otro motor, encontramos los hoyitos, dos hoyitos, dos hoyitos, dos hoyitos, dos hoyitos, y acá, ¿ves? Entonces, ¿para qué son estos hoyitos? Que alguien sabe, ¿no? Para lubricar. ¿Ah? No, no son para lubricar. Esos hoyitos obedecen a una necesidad estructural. ¿En qué sentido?
de que, por ejemplo, el aceite lubricante entra por esas tuberías que están aquí. Estas tuberías son las que lubrican la bancada. Todas estas tuberías que están aquí lubrican la bancada. Lo mismo pasa acá, digamos, ahí están los ductos de lubricación, están por aquí. Ahí está, ahí se nota, digamos. Entonces, la lubricación le llega al centro de la bancada. Estos orificios que están aquí se combinan con los orificios que están aquí afuera, digamos. Aquí afuera hay uno, dos, hay un montón de unos hoyitos más finos. Entonces, como ustedes saben, el motor de dos tiempos es un motor que no es de una pieza, no es como los motores chicos que usted tiene el bloque de motor, tiene la tapa del cárter y tiene la culata. En los motores diésel de dos tiempos tipo catedral, estos motores se componen de tres piezas. Entonces, una pieza es la estructura que ustedes ven ahí, la que sería como quien dice la zona abajo, la zona del cárter, donde va instalado ¿cómo se llama? El cigüeñal, en los descansos de bancada. Y sobre esta pieza estructural va otra que se le conoce como el A-frame. El A-frame se le conoce así en inglés, se le conoce como el A-frame, que el A-frame significa que es como una cuaderna tipo A, ¿ya? Entonces, y después sobre la cuaderna tipo A va otra pieza donde van los, ¿cómo se llama? Todo el enfriamiento de las camisas, del pistón, digamos. Y sobre eso va la culata. Entonces, todas estas piezas se hacen, los tres grandes componentes se afirman, se unen a través de unos pernos que pasan por estos orificios, ¿ya? Que es lo que vamos a ver ahora. Entonces voy a borrar estas rayitas entonces, estas no son de lubricación, la lubricación va tal como se mostró en el video, van por las tuberías que le llegan al centro de la bancada. Entonces, aquí existen lo que se llaman los famosos tie bolt. Estos tie bolt, ay, ¿qué pasó aquí? Este se me quedó pegado ahí. Los tie bolt son los que nosotros vemos aquí en este sistema, ¿ves? Los tie bolt son estos pernos largos que están aquí, este perno largo que está aquí, este perno largo, este es un tie bolt. Entonces, este tie bolt une esta parte de aquí abajo, esta que está aquí, donde va montado el cigüeñal, que se le conoce como el bed plate, o la plata, o la plancha base, o la base, digamos. Después viene este otro sector, que aquí se le conoce como el frame, o A-frame, porque se le dice A-frame, porque esta forma tiene una forma de A, ¿ya? Entonces aquí, en este sector aquí, hay todos estos pernos chiquititos que había, aquí hay una hilera de pernos chiquititos que unen esa parte, pero aquí al medio hay una corrida de pernos, que son dos pernos largos que llegan hasta arriba, digamos, cruzan todo, y esta zona de aquí arriba, donde aquí va montada la camisa, digamos, con su sistema de enfriamiento. Entonces, aquí en inglés se le conoce como el tabularature. Entonces aquí tenemos la otra parte del sistema. Entonces tenemos uno, dos, tres componentes que son los que forman la estructura de estos motores, y todos esos pernos, toda esta estructura va unida, digamos, y va apretada con estos pernos, los tie bolt que se llaman, ¿ya? Los tie bolt son unos pernos gigantescos que también se aprietan con el sistema hidráulico, ¿ya? Entonces, eso es lo que yo quería mostrarles para que ustedes supieran que esta es una tarea que también cada cierto tiempo, cada cierto número de horas de servicio, hay que soltar los pernos tie bolt y apretarlos de nuevo, ya con todo el sistema, ¿ya? Entonces,
También estos pernos reciben el nombre de tie rod, como dice aquí, también tienen otro nombre, los tie rod, ya que otra forma de llamarlo. Entonces aquí tenemos los tres componentes nuevamente, tenemos el bed plate, el A-frame, que sale aquí, ¿ya? Y tenemos, ¿no es cierto?, lo que se llama el entablature, que es la pieza que va aquí arriba, donde va la camisa, ¿ya? Y todos estos van unidos, digamos, por estos pernos, y sobre esto va montada la culata, el cylinder head, y más arriba va la válvula de escape, de los gases de escape. Entonces estos pernos tie rod o tie bolt o stay bolt también se le conoce. Todos estos pernos son unos pernos larguísimos que atraviesan todo el motor y esos se les coloca la tuerca y se le inyecta el aceite hidráulico que estira el perno, ¿ya? Y también se aprieta. Y es un ejercicio que tienen que hacer, digamos, los ingenieros a bordo cada cierto número de horas de servicio, hay que hacer el apriete. Entonces cuando el motor está detenido, está tranquilo, ¿no es cierto? Hay que soltar estos pernos y después apretarlos todos de nuevo, ¿ya? Es una faena egipcia porque todas estas cuestiones hidráulicas pesan un montón, llevándolas de un lado a otro, hay que llevar la maquinita y además hay que hacer la lata de soltar el montón de pernos que hay, ¿ya? Hay un montón de pernos que se van soltando, digamos, y apretando. Entonces, aquí abajo las tuercas y aquí en esta zona, aquí en la zona donde está la bancada, a su vez aquí hay unos jack bolts, que son unos pernos chiquitos, digamos, que también ayudan a mantener sujeto al sistema, digamos. Entonces, como pueden ver, hay varias piezas que son unidas y los nombres son diferentes. Se llaman tie rods, tie bolt o tie bolts. Hay como tres nombres para estas cuestiones, ¿ya? Y entonces una de las tareas que hay que hacer cada cierto número de horas de servicio es soltar y apretar. ¿Y por qué hay que hacer esa operación? Porque si no esos pernos se sueltan, pues, y al soltarse esos pernos, en esta zona, aquí en esta zona, en la unión de esa pieza con esa, y en la unión de esta pieza con esta, empiezan a producirse movimientos relativos, ¿ah? En sentido horizontal, y esos movimientos de relativo van produciendo un desgaste y un roce y una corrosión, también que hay que evitar a toda costa, digamos. Entonces, para eso se hace este tipo de cosas. Así que bueno, esta es una de las tareas, de las tantas tareas que tienen que hacer los chiefs a bordo, digamos. Está dentro del plan de mantenimiento programado hacer este tipo de actividades. Aquí tenemos un detalle un poco más detallado. Hay tie bolt, aquí se llama tie bolt, hay pernos largos, estos que incluso son pernos que son de varias, a veces se componen de varias piezas, digamos, que son muy largos. Y como pueden ver, son pernos que son medio huecos por dentro, que son los que permiten el estiramiento. Entonces, y una vez que está apretado, se le coloca una capa de protección, una tapa de protección, para que los hilos estos no se dañen, porque son hilos muy delicados, digamos. Eh, a veces una herramienta los puede golpear y al dañar estos hilos no pueden apretarse y no pueden estirarse y es un lío cambiar eso. Entonces hay sistemas que le conocen como los SMCC, donde hay dos pernitos finos, uno al lado del otro, tal como se muestra aquí en la figura, alrededor, digamos, del cigüeña, ¿ya? Esa es una forma de utilizar este tipo de sistema. Después tenemos, aquí se muestra con más detalle los dos sistemas, está el SMCC y está el SMC, y la diferencia entre el SMC y el SMCC es esto, aquí tal como yo lo mostré en la foto, aquí hay, ¿cómo se llama? Dos orificios para los pernitos, digamos, para los twin stable, que son dobles, los modelos de otro tipo de modelo motor, que son los SMC, tienen un solo stable, pero este stable es más grande. Entonces hay unos que tienen dos y otros que tienen uno solo, depende del diseño del motor, del tipo de motor, es si usan un perno stay o usan dos pernos stay, ¿ya? Y aquí está la forma de la cabeza del pistón ahí abajo, ¿ya? Ahora, los que son single stay, estos llegan hasta el fondo, aquí abajo, y los que son del twin stay ball llegan hasta esa parte que está aquí, ¿ya? La parte superior de ahí, es diferente
es diferente el anclaje de estas piezas. Pero la idea es que todos estos pernos largos, o los tie ball, o los pernos tirantes, que se le conoce también en la jerga nuestra, estos pernos tirantes son los que cada cierto tiempo hay que mantenerlos apretados para que el motor no empiecen no empiecen los componentes del motor a moverse por su cuenta, digamos. ¿Ya? Entonces, una de las tantas tareas que tienen que hacer ahora. Y bueno, y eso sería por mi parte por el día de hoy. Espero que les hayan gustado los videos y esto de los tie ball. Son tareas y actividades que usualmente tienen que utilizar ustedes. Comentarios, preguntas, questions. No, profe. Bueno, eso sería por el día de hoy. Nos vemos el próximo martes y voy a preparar ahí un papel para mandárselo ¿cómo se llama? Por el correo para que ustedes puedan analizar ahí las preguntas, las respuestas, cómo fue, ¿ya? Ya, Ya, profe, eso, gracias. eso sería entonces por ahora. Muchas gracias por la atención dispensada y nos vemos el próximo lunes, si Dios quiere. ¿Ya? Vale, profe, hasta la próxima. Chao, Vale, profe. ya. Hasta Profe, nos luego, vemos. gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego.